Bueno, lo que vamos a ver hoy es la continuidad del primer trabajo práctico, que tiene que ver con distintas maneras que tenemos nosotros de representar los números binarios. ¿Y por qué queremos representar de distintas maneras los números binarios? Bueno, en realidad nosotros los números decimales también los representamos de distintas maneras, ¿o no? Por ejemplo. ¿Cómo? Perdón, me escuché. Claro, lo que vamos a ver hoy es distintas maneras de representar números binarios. Nosotros también, con nuestro sistema habitual decimal, eso, Nicolás, ¿qué es eso? Menos 1, 1, no entendí. O menos 1,1, ¿eso? Claro, dos formas, un negativo y positivo. No, el mismo, ahí son dos números distintos. Yo hablo del mismo número, representarlo de distintas maneras. Nosotros Números hacemos, romanos, puede ser. no, tampoco, los números decimales. ¿Equivalente? ¿Equivalente? ¿Quién dijo equivalente? Ponerle Equivalente. 0,5 y un cuarto, el medio. Bueno, pero eso, no, eso es una operación matemática. Sí, lo que dijo alguien por ahí, que no sé quién habrá sido, que dijo un medio de 0,5, por ejemplo. Claro. Es el mismo Sí. número que está representado, uno como fracción y otro como número decimal. Por ¿Y allí las potencias sirven también? Por ejemplo, no, porque 2 a la 1, 2. son todas operaciones. Ahí lo estamos diciendo, son todas operaciones. Raíces cuadradas también podría haber. No. Nosotros tenemos distintas maneras también de representar números, con coma, o como fracción, o números enteros, por ejemplo, el 4 cuartos equivale a 1. O sea, nosotros en números decimales también. ¿Y para qué, por qué queremos saber distintas maneras de representarlo? Y bueno, porque al hacer operaciones, muchas veces es más cómodo utilizar las fracciones que utilizar los números decimales, o al revés, a veces es más cómodo usar los decimales que las fracciones, dependiendo del caso. Bueno, acá vamos a ver algo similar. Vamos a ver distintas maneras de representar números binarios, solo nos vamos a quedar con los números binarios, y sus distintas representaciones. Esas distintas representaciones nos van a servir cuando queramos hacer operaciones o cuando quieran hacer más adelante algún tipo de operación. Van a ver que van a necesitar conocer las distintas maneras de representar lo mismo. Eso es lo que vamos a ver. Bien. Entonces, lo que vamos a ver hoy se conoce como representación de números binarios con signo. Acuérdense, justo hace un ratito lo estaba explicando. ¿Qué quiere decir con signo? Bueno, quiere decir que nosotros ahora nos van a interesar. Nosotros hasta el momento estuvimos viendo números binarios positivos, sin signo. Ahora vamos a ver números binarios con signo, es decir, con signo positivo y con signo negativo. Se habrán dado cuenta cuando pasaban todos los números a decimal que nunca les tocaba un negativo. Para ello vamos a ver distintas maneras de representar los números binarios con signo. La primera de las formas se la conoce como signo magnitud, o SM, pueden llegar a ver ahí en la guía, cuando se les coloque SM se está refiriendo a signo magnitud. Primero, de antemano, importante, yo cuando les diga importante es porque a los pocos que veo con la cámara encendida, eso yo lo tendría que estar viendo anotando. Esto es importante. De antemano, defino el tamaño estándar con el que voy a trabajar. ¿Con cuántos bits quiero trabajar? ¿Se acuerdan cuando se les preguntaba en los ejercicios si tengo 4 lugares, cuál es el rango de números? Bueno, ahora se va a empezar a implementar eso. Pero eso lo defino de antemano. Yo no puedo hablar de un número si no conozco de antemano, importante, de antemano, con cuántos bits voy a trabajar. Generalmente, 8, 16, 30. Vamos a movernos más con 8 bits. Cuando el enunciado no les diga nada, es porque son 8 bits. Pedir más bits sería querer complicarla nada más. Pero generalmente vamos a trabajar con 8 bits. Entonces, dentro de lo que es el formato signo magnitud, hay algo que se conoce como el bit más significativo, o el MSB, Most Significant Bit, que es el dato que se utiliza para indicar cuál es el signo del binario. El bit más significativo
es el primero que se escribe, o sea, si nosotros miramos el número, el primero de todos, el que está más a la izquierda, es el bit más significativo. Y ese indica cuál es el signo del número que sigue. Entonces, si yo tengo un número binario con 16 bits, voy a saber que el bit B sub 15, porque recuerden que en informática siempre se arranca desde 0, cuando tenemos algo indexado, o sea, algo con subíndices, siempre se va a arrancar de 0, acuérdense de esto para programación. El B sub 15 indica el signo. Cuando es 0, es porque el número que sigue es positivo. Cuando es 1, es porque el número que sigue es negativo. Esto también anotenlo, el valor del signo. 0 positivo, 1 negativo. Y eso te lo indica el primer bit que podés observar, el que está más a la izquierda. El resto, los restantes bits, indican el tamaño del número. Por ejemplo, si yo tengo el número -4, acá me está indicando que es un menos, y todo esto, estos 15 bits que restan, sirven para indicar eso, el 4, el valor 4. Entonces, si yo quiero representar, fíjense qué sencillo que es. Estoy con 8 bits. Si yo quiero representar el número 50, lo represento sacando estos 2 bits iniciales, como lo veníamos haciendo hasta el momento. Dividiendo por 2 reiteradas veces, tomando los restos en orden inverso y uniéndolos. ¿Qué pasa? Agrego este 0 porque de antemano sé que voy a tener que completar hasta 8 bits. Y el primer bit que está acá es el bit más significativo, que como es positivo el número, tengo que poner un 0. Para el menos 50, observen que lo único que cambia es el bit más significativo, porque el tamaño, 50, se escribe exactamente igual que en el positivo. Solo cambia el bit más significativo. Este es un 1 porque es un menos, acá es un 0 porque es un positivo. Después, fíjense que la parte de tamaño es igual. Acá se le agrega SM porque es signo magnitud. Siempre uno tiene que indicar en qué formato lo está escribiendo. Insisto, si ustedes hacen yo les digo, pasen el 50 a binario, lo pasarían a partir de acá. Del 110010. Pero como son 8 bits, bueno, acá tengo que agregar 1, que siempre voy a agregar ceros a la izquierda, pero me reservo el primer bit para indicar su signo. ¿Hasta acá alguna pregunta, duda? ¿Se entiende? Sí. Sí, Bosco García Holman. ¿Me querés preguntar algo? ¿Y para hacer a un octal, por ejemplo, eso? ¿A eso te referís? Bueno, esperá, porque ahora lo vamos a ver. Solamente vamos a pasar de binario con signo a decimal nada más, pero ahora lo vamos a aclarar. Sí, obviamente lo tenemos que tener en cuenta, al 1 y al -1, pero ahora lo paso a explicar, sí. Lo que quiero que vean es lo siguiente. Si nosotros teníamos hasta binario sin signo, 8 bits, ¿cuál era el rango de números que nosotros podíamos llegar a representar con 8 bits? Eso lo han hecho en algunos ejercicios anteriores. ¿Cuánto era? ¿O qué cuenta había que hacer? Bien, Pablo. Pablo dice de 0 a 255, o sea, 256 números. El tema es el siguiente. Ahora hay que considerar también que cuando tengamos 8 bits, vamos a representar números negativos. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es distribuirnos de esos 256 números que yo podía representar con 8 bits, mitad para positivos, mitad para negativos. Por lo tanto,
A partir de ahora, si yo estoy trabajando en signo magnitud, voy a poder representar desde el 0 hasta el 127 y desde el -0, que vendría a ser lo mismo que el 0, hasta el -127. Y fíjense, si yo tengo todos ceros, es el 0 positivo. Si yo le cambio el 1 al bit más significativo, tengo el -0, que para nosotros se vale lo mismo. Esta es una de las principales deficiencias que tiene este sistema, porque tiene dos representaciones para el mismo número. 0 y -0 es el mismo número. 1 y -1 son dos números distintos. Y fíjense que, ¿cómo es? El 1 se representa de esta forma, positivo, y el 1, negativo, se representa de la misma manera, pero con el 1 delante. Bien, el 127 se representa de esta forma, y el -127 se representa de la misma manera con el 1 delante. Entonces, lo que está diciendo acá, en esta última columna, es que yo puedo representar de 0 a 255 números, pero que lo tengo que distribuir de 0 a 127 y de -0 a -127. Eso está diciendo nada más. Y algunas representaciones, como para ir viendo cómo se hace. Para ir viendo que básicamente se representan de la misma manera, que lo único que va a cambiar es el bit más significativo. ¿Se está entendiendo? ¿Hay alguna pregunta? Sí, se me mezcló un tema que por ahí debe ser una boludez. Entonces, ¿cómo representarías el -128? No, no lo puede ¿Cómo representarías No se puede. ¿cómo representarías el 62 segundos si tenés un segundero nada más? Ah, ¿Cómo harías? Pero pará, con- si vos tenés solamente un reloj que tiene segunderos, sí, ¿cómo representarías el 62 segundos? con 1 minuto y 2 segundos. Claro, pero solamente tiene segundero tu reloj. Y con Solamente te va 60 a quedar. segundos y 2 segundos más. No, te va a quedar el 02 y en Sí, algún lado fue a parar ese minuto. Eso lo vamos, o sea, ¿a qué voy? Si tenés 8 bits, el sí, 128 en adelante no lo podés representar. ok. Es Para eso vas a como, necesitar otra cosa, pero es otra cosa que vamos a ver después. Seguro, ¿no? sí, 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 después vamos a ver cómo hacer para representarlo si te estás Ah, pasando, pero bueno, vos lo que tenés que tener en claro es que si tenés 8 bits, es como solo está cuando ahí. tenés un segundero solamente podés representar del 0 al 59, ya te pasás y no puedes hacer más nada. Si querés Buenísimo. representar el 62 segundos, vas a poner el 02 y lo otro fue a parar por ahí, por ahora, Dale, ¿no? dale, gracias, profe. Claro, necesitas más bits. Sí, lo que dice. Bien, perdón, en ese caso sería entonces -0, el -128, Claro, pondrías -0 y fue a y parar. el bit fue a otro lado. Sí, fue a parar para otro lado. Después eso es lo que es tranquilo, que vamos a ver a dónde fue a parar ese bit. O sea, pero bueno, es como que le darías otra vuelta y empezaría de nuevo. Lo que tiene que quedar claro es esto. Es qué rango, por eso lo vimos la primera parte, el primer tramo de ejercicios. ¿Qué rango de números binarios se pueden representar con 8 bits? Cuando era sin signo, podíamos representar de 0 a 255. Ahora que es con signo, tenemos que partir a la mitad de esos 256 números con positivos y negativos. Es para eso. Para eso se hacía lo que estuvimos viendo, que a lo mejor no se entendía bien. ¿Para qué quiero saber el rango de números? Bueno, para esto. Para saber qué cantidad de números puedo representar con esta cantidad de lugares. Perdón, Eduardo, ¿puede ser que no esté subido eso ya al campus? Porque veo el de operaciones aritméticas, pero el de representación de números binarios con signo me aparece no disponible. No, pero en el campus de la comisión, ¿eh? Ah, bueno. Estás en el campus general, ¿no? El de la comisión anda. Lo subí hace un ratito. Bien. Esa fue una manera de representar los números binarios. Otra es con los complementos. ¿Qué es un complemento? Bueno, son números que unidos entre sí dan el elemento neutro, en este caso en la suma. Eso de elemento neutro, elemento inverso, lo han visto en el ingreso, en matemática.
Si yo pienso en el 5, su complemento es el menos 5, porque 5 más menos 5 me da el elemento neutro en la suma, que es el 0. Bueno, de ahí viene el tema de los complementos. Al realizar una operación que se anule. O sea, lo contrario vendría a ser. Básicamente, tenemos que entender que nosotros en sistema binario no realizamos restas, sino lo que hacemos son sumas de sus complementos. Si yo quisiera hacer una resta, por ejemplo, 5 y menos 5, yo no voy a hacer 5 menos 5. Voy a hacer 5 más, siempre voy a hacer una suma. El complemento de 5, que es menos 5. Básicamente esto, más por menos es menos, por eso va a quedar una resta. Pero nosotros en el sistema binario no hacemos restas, hacemos sumas de complementos. Importante eso, anótenlo, hagan un cuadrito. En el sistema binario no hacemos restas, hacemos sumas de los complementos. Háganme caso, porque después cuando tengan que hacer las operaciones, si yo veo que hicieron una resta, va a estar mal. Siempre van a tener que hacer, y eso es un ejercicio que se toma seguro en la práctica, una resta. ¿Por qué? Porque generalmente lo que hacen es la resta, y la resta no existe en el sistema binario. Lo que sí existe es la suma del complemento. Atentos a eso. El que avisa no traiciona. Vamos a ver dos tipos de complementos. Lo que es el complemento 1 y lo que es el complemento 2. El complemento 1 es de la siguiente forma. Miren, mejor les voy a mostrar un ejemplo. Si yo tengo esto anótenlo también, y lo vamos a repetir y cantar entre todos. Si yo tengo un número positivo y lo quiero pasar a complemento 1, se escribe de la misma manera que en signo magnitud. Acá tengo otra vez el mismo ejemplo de 50. Si el número es positivo, se escribe como en signo magnitud de la misma manera. Vamos de vuelta. Si el número es positivo, se escribe como el signo magnitud, no cambia nada. Si el número es positivo, se escribe como el signo magnitud, no cambia nada. Si el número es negativo, se invierte cada uno de los bits del positivo. Entonces, si yo tengo un número positivo, lo escribo como si estuviese en signo magnitud. Si yo tengo un número negativo, lo primero que tendría que hacer sería pasarlo a positivo, o sea, escribirlo como positivo, y después invertir cada uno de los valores del positivo. O sea, lo que estaba en 0 pasa a estar en 1, pasa a estar en 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Este resultado equivale al menos 50. ¿Se entendió eso? Eso puede ser porque multiplicado por el primero da el mismo que el de arriba. ¿Multiplicado? Sí, no, estoy usando matemática en la cabeza. Con el número que cambia, el 0 y el 1, positivo y negativo, si vos haces, viste que hay una suma binaria en la teoría. No, pero eso es para Estoy complemento mirando. 2, eso es para complemento 2 que estarás mirando. Esperá, Ah, llegamos ahí perdón, todavía. entonces. Pero estaba viendo que si uno hace esta suma binaria teniendo como denominador común el primer número, daba igual que el de arriba, digamos, en su complemento. En lo que Denominador. tenías recién, en la lámina que tenías recién, yo no tengo cómo marcártelo. Sí, sí. Si vos haces el primer número que ya sea 0 o 1, acá en el primer cuadro es el 0, y en el de abajo que tiene 1, haciendo la suma binaria esa que veo en la lista, haciendo esa suma en todos los demás, me queda igual que el de arriba. Quizá es coincidencia o es matemática, no sé. Que te quede igual, es decir, 0 más 1, 1. No. Haciendo el 1 de abajo como un común denominador al resto del número. Pero común denominador sería una fracción. ¿A qué te refieres? Sí, no, de matemática, por eso digo, pero como si ese fuera un común denominador, todos los demás números que siguen, aplicando la suma binaria, queda igual que el de arriba. Pensé que tenía algo que ver. Sí, Pero bueno, se ve que pero no. sí, entiendo, le vas agregando, le vas cambiando uno de cada uno. Sí, sería lo mismo. Claro, en la suma binaria que tengo en la tabla de costado, me queda igual que el de arriba. Pensé que algo tenía que ver con eso. No, no está mal el razonamiento que estás haciendo, pero no es así. No, está bien, pero no es una estrategia
qué sé yo, si a vos después te sirve, fantástico, pero no es una No, estrategia. no, tiene que ver con lógica matemática, que vi que haciendo eso quedaba todo igual. Sí, sí, ahora después te explico bien por qué cuando lleguemos a esa parte, te explico por qué da esa lógica que vos utilizas. Bueno, a ver, ¿qué es lo que tiene que quedar claro acá? En complemento 1. Cuando era positivo, ¿cómo se hacía? Vamos a tener dos Es números, ¿no? igual que cuando es el positivo se escribe igual que SM. Y cuando es Magnitud. negativo, se tienen que invertir. O sea, el primer 1 va porque es negativo, pero después donde había un 0 va un 1, y donde había Cuando un es 1 va un negativo, 0. pará, porque ahí falta una parte. Cuando es positivo, se escribe de la misma manera que en signo de magnitud. Fantástico. Cuando es negativo, porque yo te puedo decir cómo pasás acá porque teníamos el 50 y el menos 50, pero yo originalmente digo cómo pasás a complemento 1 el menos 32, primero escribís el 32 positivo. Una vez que tenés el número en positivo, después haces eso que estás diciendo vos de invertir cada uno de los valores. Bien. Entonces, cuando el número es negativo, primero lo tengo que pasar a positivo. Acá porque estábamos viendo justo un número que es el mismo. Si yo tuviese que pasar el menos 50 originalmente, primero tendría que escribirlo como 50, y una vez que lo escribí como 50, ahí invierto el 0 por el 1, el 1 por el 0, etc. Bien. Y el 1 que indica que es negativo al principio. Sí, pero no hace falta, no, porque eso era en signo de magnitud. De todas maneras, siempre te va a quedar un 1 al principio, siempre te va a quedar un 1 al principio, pero eso de mirar el 1 o el 0 adelante es en signo de magnitud. Acá también siempre te va a quedar un 1 al principio, ¿por qué? Porque vos al haberlo escrito como signo de magnitud, te va a pasar a ser un 1, ¿sí? Pero deja de ser el bit más significativo ahora. Aunque va a funcionar de la misma manera, ¿está bien? Bien, bien. Este es un detalle importante, el que voy a decir ahora. Nosotros, cuando corregimos, toleramos ciertos errores y otros no. ¿Qué error no se tolera? Que nosotros le digamos que pasen un número, por ejemplo, el menos 50, complemento 1, a signo de magnitud y arranque en 0. Eso es un error que no se puede equivocar en cualquier otra cosa, pero un número negativo nunca puede arrancar en 0. Eso anótenlo también. Así no sepan qué hacer en los demás pasos, pero si es negativo, arranca en 1. Eso seguro. Nunca les puede dar un valor negativo. Se les va a pedir que hagan operaciones, que hagan cuenta, después van a ver. Pero nunca ustedes cuando hagan una cuenta y la cuenta da el resultado negativo, nunca puede arrancar en 0. Eso ya se lo considera un error grave. No se puede Sí, equivocar. pero Eduardo, si vos, o sea, primero sabes hacer los primeros pasos, después es imposible que te quede mal eso, porque tenés que invertir los números y listo. Yo te puedo asegurar que sí, que hemos Ah, tenido números que es negativo que empiezan en 0. Bueno, por eso, esos errores no se permiten, ¿sí? Pero por las dudas, les digo, van a ver que, porque van a tener que hacer distintas operaciones, van a tener que hacer multiplicaciones, etc. Y la multiplicación vemos que da negativa, no puede empezar con un 0. Acá porque es fácil, es solamente el pasaje. Y si estuviéramos trabajando con otra cantidad de bits, que no fuesen 8, por ejemplo, si estuviéramos trabajando con 6 bits, ¿no empezaría con 0? El primer El bit, menos no, 50. el bit más. Pero ¿qué pasaría ahí con 6 bits? A ver, pensemos. Tendríamos otro rango de números. 2 a la 6, tendríamos. Hay que agregar ceros, pero si es negativo, el primero tiene que ser 1. Martín Mogiliansky, se te escucha como si estuviese dentro de un inodoro, más o menos. Por eso no te prestamos atención cuando estás hablando. Si vos tuvieses 6 bits, el rango de números a representar sería del 0 al 31 y del 0 al menos 31. Tendríamos que manejarnos en ese rango de números. Y te va a pasar lo mismo. El primer número, si es negativo, va a ser en 1. Lo que pasa es que no tendrías tantos números como acá. Hasta a 50 no lo podrías representar en 6 bits. Esto es por el rango de números que puedes representar. Entonces sí o sí te va a pasar lo mismo. Si es negativo, el primero es 1 y si es positivo, el primero es 0. Lo que pasa es que los restantes números a representar serían menos. ¿Se entiende esto? ¿Tienen alguna duda de cómo hacerlo? Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo hacen para pasar el 34 a complemento 1? ¿Cómo sería?
Lo pasás a binario primero, de decimal a binario. Después, bueno, cuando está en binario tenés que, para que cargue como está en 8 bits, lo tenés que cargar No a la dije 8 bits, cantidad. eso era lo que yo quería decirle. Primero me tiene que preguntar, ¿en cuántos bits lo querés representar? Ah, pero dijiste que si no decía Ah, no, nada si no decía de nada 8 en de el serie. enunciado. Pero Ah, no es una bueno. regla general esa, ¿eh? Es una regla que ponemos nosotros para no complicarnos. No es una regla general, ¿eh? Pero bueno, yo más de 8 bits es porque es 16 bits, que ustedes hagan la representación de 16 bits, no tendría mucho sentido. Pero Mm. cuando yo le digo pasen el 34, primero me tienen que preguntar, ¿en cuántos bits? Y si yo le digo en 4 bits, ¿qué pasaría? En 4 se bits puede. quiero. No se puede. No se Queda puede. mal, claro. Pueden representar del 0 al 8 y del 0 al menos 8 con 4 bits. Entonces yo le tendría que decir, bueno, con 8 bits. Vamos, seguí, Juan Ignacio, que venías bien. ¿Cómo era? Bueno, primero lo interpretamos y si nos sigue con 8 bits, entonces sí se puede hacer. Y bueno, primero lo tenés que pasar a binario y cuando lo pases a binario lo llenás con los ceros para poder cargar los 8 bits y que bueno, que obviamente termine en 0, porque si no, no sería positivo y después tenés que invertir los números y ahí te queda en positivo, en negativo. Va el complemento. ¿Está bien lo que dijo Juan Ignacio? Sí, ¿No está bien? Yo lo pedí en positivo. Ah, bueno, no escuché, perdón. Eso que vos dijiste es para si era en menos 34 hubiésemos hecho lo que vos dijiste. Para pasar el Bien. 34, entonces, ¿cómo sería? O sea, para dejarlo con el sistema de magnitud, ¿no? No, en complemento 1. Bueno, o sea, haces todo lo que te dije, pero al final no tenés que pasarlo a negativo. claro, no se tiene que invertir, digamos. En Queda signo de el magnitud y en número, complemento 1, los Es lo positivos mismo. quedan igual. igual. Es lo mejor Mm. que les puede pasar que yo les pida un positivo en signo de magnitud y en complemento 1, porque no tienen que hacer una sola vez la cuenta. No tienen que hacer más Mm. nada. Claro. Si fuesen negativo, sí tienen que hacer, primero pasarlo a positivo y después invertir cada uno de los bits. Eso no Claro, tendría. yo he escuchado que lo pediste para el negativo. Claro. No, era el 34. Bien. Mm. Bueno, ¿alguna pregunta, duda con esto? Y perdón, capaz que retraso o tendré que ponerme a mirar los videos. Yo en la clase anterior estuve y hablamos de sistemas numéricos, el pasaje de decimal a binario y todo eso. Pero ahora hablan de los bits como que ya la tienen reclara y yo no estoy entendiendo nada lo de los bits, cómo encaja. ¿Cómo se separa? ¿Cómo es eso? No sé si hay una teoría o algo porque no lo escuché la semana ¿Pero en qué pasada. parte no? La bit, me estoy refiriendo al número binario, que puede tomar dos valores, 0 y 1. Hay algo que me perdí ahí. Fíjate que reverlo otra vez. Pero no es más que eso. Olvídate, no es demasiado más que eso. Que el bit. ¿Estás en matemática también cursando, Mariano? No, matemática tengo que colgar porque Ah, se me recomplica, me voy a quedar con esta y programación nada más. Y vengo de atrás porque arrancé una semana más tarde, así que ahora bueno, porque en matemática están viendo lo que es lógica y en lógica también quizás a lo mejor complementa un poquito más esto. Puede ser que también ahí tienen las acá. Y posiciones. vengo de atrás porque arranqué una semana más tarde, pero justo la clase, por eso digo, la clase tuya, arranqué y vi todo eso, pero vienen hablando de bit todo y digo, ¿qué parte me perdí? Estaba revisando acá los apuntes todo, pero No, no solo encuentro eso. teoría sobre eso. Un bit puede tomar dos valores, 0 y 1, nada más. Bit hablamos cuando estamos hablando del número binario. Nada más que eso. Hasta ahí, Vale, ¿eh? bien, capaz que me enrosco solo. Sigo entonces. Bueno, estas son todas las representaciones que puede haber en signo de magnitud. Algunas representaciones, como para que observen. Fíjense, si miran las partes positivas, son exactamente igual que la de signo de magnitud. Ahora, en las partes negativas es igual que esta, pero por ejemplo, fíjense el 127 y el menos 127. Es el mismo número invertido. ¿Lo ven? El menos 126 con el 126. El 0
el 0 se representa, perdón, el 0 y el menos 0. El mismo número invertido. Los positivos coinciden con signo de magnitud. Los negativos son los positivos, que también coinciden con signo de magnitud, invertidos. Un detalle, no esperen entenderlo todo hoy ni comprenderlo todo ahora, ¿eh? Esto lleva tiempo. Profe, Sí. Sí, Antonella. en la parte donde dice interpretado como entero sin signo en decimal, ¿por qué 128? Si de 1 en decimal es menos 127. Porque estas son cantidades. Empieza en 0, la cantidad 127, la cantidad 128, hasta la cantidad 251, 55, a eso se refiere. No al número en sí, ¿sí? Es como qué cantidad de números que arrancan en 0 y terminan en 255, a eso se está refiriendo. No a una transformación. ¿Se entiende? Tiene que ver con el rango. O sea, ¿cuántos números se pueden representar? Desde 0 hasta el 255. ¿Y qué números se pueden representar? Lo tenés que mirar en esta columna. Así como está el complemento 1, está el complemento 2. Para pasar a complemento 2, adivinen cómo serán los positivos en complemento 2. Ah, esperen. No, esperen que... Bien, ya me adelanté. Para pasar al complemento 2, un número positivo es exactamente igual que en complemento 1 y exactamente igual que en signo de magnitud, por lo tanto, por transitividad. Entonces, cuando yo tengo que pasar un complemento a 2, un número positivo, lo tengo que pasar a signo de magnitud o a complemento a 1 y es exactamente igual. ¿Está claro eso? Anótenlo, guárdenlo. Si es positivo, es igual que en complemento a 1, igual que en signo de magnitud. Si es negativo, lo tengo que pasar a complemento a 1 y después sumarle 1. Si es negativo, lo paso primero a complemento a 1 y después le sumo 1. Vamos a ver entonces cómo es la suma de números binarios. Algo de lo que estuvo diciendo un compañero hoy. La suma en binaria pasa lo siguiente. Cuando yo sumo 0 más 0, 0 más 1, 1 más 0 no pasa nada, porque el resultado me cae en un número binario. 0 más 0, 0, 0 más 1, 1, 1 más 0, 1. El tema está cuando sumo 1 más 1, porque 1 más 1 es 2, obvio, pero en decimal, pero el 2 en binario se escribe como 1, 0. Por lo tanto, solamente cuando haga la cuenta voy a escribir un 0 y voy a pasar un 1 para la parte del número que esté a la izquierda. Es algo de lo que estuvimos charlando hoy. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que hacer en 4 bits la suma del 5 más 4, 5 más 4 me da 9, lo que tengo que hacer es escribir el 0101, que esto es 5, 0100, que es 4. Lo escribo así porque estoy en 4 bits, ¿sí? Completé con ceros acá porque es 4 bits. 1 más 0, 1, 0 más 0, 0. 1 más 1 es 2, pero no escribo el 2, escribo el 10. O sea, el 0 acá y me llevo 1. 1 más 0 más 0, 1. Este número representa el 9 en 4 bits. Entonces, si yo tengo que representar un número binario positivo en complemento a 2, es exactamente igual que, como dijimos, en complemento a 1 o que en signo de magnitud. Si yo tengo que pasar un negativo a complemento 2, primero lo tengo que pasar en positivo. Luego el positivo, hacerle el complemento 1. Y una vez que tengo el complemento 1, a complemento 1 le sumo 1. En 1 solamente a la unidad, porque bueno, todo lo demás serían 0, ¿no? 1 más 1 es 2. O sea, escribo el 0 acá y me llevo 1. 1 más 0, 1. 1 más 1, 1. Bueno, y el número queda exactamente igual. ¿Se entiende este método? Sí, profe. Claro, sería lo mismo que el anterior, pero tener que sumar 1. ¿Cuándo? El número es cómo. O sea, al complemento.
No es negativo, lo pasas a Cuando es positivo, Cuando negativo, es siempre con positivo. ese. haces el complemento 1 y después le sumas 1 y eso te da el complemento 2. ¿Sí? Tal cual. Pues, ¿Alguna pregunta, duda? ¿Y para qué me sirve esto? ¿Cuál es la función que tiene? ¿Solo Primero, pasar el número negativo? te sirve para aprobar la materia. Sí, bueno, pero ¿por qué tantas diferencias para hacerlo? ¿Por qué no me quedo, si lo pasé en negativo, con el complemento 1? Te sirve básicamente cuando, no tanto, esta materia tienen que pensarla no tanto como la parte software, sino como la parte hardware. Todo circuito electrónico, todo componente de hardware se maneja con distintos sistemas de representación de números binarios. Cuando hay, y sobre todo eso lo vamos a ver un poquito más adelante, cuando un dispositivo hardware te manda una señal, no te dice, che, estoy fallando en tal lugar, sino que te envía una nomenclatura en números binarios. Y vos tendrías que saber leer esa nomenclatura, o tu programa tendría que saber leer esa nomenclatura, identificar cuál es el error, identificar dónde está el error, en qué patita del circuito integrado está el error y poder arreglarlo o cambiarlo. Básicamente es eso. La computadora todo el tiempo se está mandando mensajes a sí mismo. Y cuando un mensaje no llega de la forma que tiene que llegar, fíjense eso igualmente lo vamos a ver más adelante, que los mensajes que se envía a la computadora, o sea, por ejemplo, el monitor le envía un mensaje a la CPU diciéndole, claro, bueno, eso es lo que está diciendo, y sí, iba a hablar de la BIOS. La BIOS ni bien inicia, vos prendés la computadora, lo primero que hace, lo primero que se enciende es la BIOS. La BIOS es un circuito integrado que tiene la compu que identifica qué cosas tiene conectadas. A ver, mira, hay monitor, hay teclado, hay mouse. Cuando le llega una señal incorrecta, pero estamos hablando de señal electrónica, ¿no? Esa señal que le llega incorrecta es binaria. Y esa señal, algunas de las señales vienen con error. Entonces, la computadora tiene que saber interpretar cuál es ese error y solucionarlo. ¿Cómo se soluciona un error en estos sistemas informáticos? Es re fácil, porque si era un 1, va a ser un 0, y si es un 0, el error se soluciona poniéndole un 1. Entonces, cada circuito tiene una forma distinta de ser representado según su comodidad, sobre todo con el tema del rango de valores que puede llegar a tomar. Y es muy parecido como que yo te pregunte para qué quiero saber las distintas conversiones de unidades, kilómetro a kilómetro a milla, por ejemplo. Bueno, porque básicamente cada país o cada región del mundo trabaja con un sistema diferente de representación en binario. Más que nada viene por ahí. Entonces, sobre todo si ustedes se llegasen a dedicar a la programación en hardware, sí van a tener que tener en cuenta esto. Si se dedican solamente a los programas software, no les serviría tanto, o sea, como que no tendría mucho sentido. Pero para la parte hardware sí va a ser necesario. Incluso en esta materia vamos a ver cómo identificar algunos errores. Sí, Nicolás, ¿en qué parte de la última diapo? ¿Acá? 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 ¿En qué parte? Si podés hablar, ¿eh? No hay problema. ¿Esto? Las cuentas estas son cuentas comunes. Claro, se arrastra. Es como cuando vos te pasás de 10 cuando estás haciendo una suma. 7 más 9, llegás hasta 10 y te pasás para el otro lado. Como que te llevas 1.
O sea, la única complicación es 1 más 1. 1 más 1 es 2. El 2 no lo puedes escribir en un sistema binario. Lo tenés que escribir como 0 y este 1 se arrastra, se lleva para la izquierda. Bien. Estas son todas las representaciones que hay en complemento 2. Ahora, Una pregunta. Sí, ¿Se pueden sumar más de 2 números bits? sí, ¿Más de dos números binarios? sí. Porque, por ejemplo, si te da 3, ¿cómo haces? ¿Lo pasás la misma operación? ¿Cómo haces? Pensemos, ¿cómo haces vos si tenés que Tendrías que sumar? pasar 2 unos. Claro, tenés que pasar no solamente al que está a la izquierda, sino también al que está a la izquierda y al que está al otro. Es como que vos sumes, no sé, 560 segundos y 400 segundos. Te vas a pasar de los segundos, de los minutos, y vas a llegar quizás a las horas. O sea, le Bien, vas a ir le tengo que agregando agregar, uno. le tengo que agregar otro bit al final, o al Sí, principio. bueno, siempre vas corriendo para la izquierda. Bien. Siempre búsquenlo con lo que conocen, o sea, con los sistemas, no tiene diferencias con los sistemas conocidos. Bien, ¿cómo pasar de signo magnitud a decimal? Cuando tenemos, ahora sí, esto que estuvimos haciendo antes, al revés. Tengo el número en binario, en signo magnitud, y lo quiero pasar a decimal, a saber qué número era el que estaba representando. Bueno, básicamente es lo mismo, solo que lo que tengo que considerar es que si el número empezaba en 1, es porque va a ser un número negativo, y si el número empezaba en 0, tomo en cuenta el resto de los números, y al final le pongo el positivo, le pongo el más. Básicamente no habría ninguna diferencia que esa, sabiendo siempre que si empezaba en 1 era negativo, ¿eh? Esto que les decía yo de aclarar que lo tengan en cuenta, y si empieza en 0, es positivo. No le puedo poner un menos de ninguna manera, le puedo dar negativo si empezaba en 0. No hay ninguna diferencia con lo que venían haciendo hasta el momento. La única diferencia es esta, que puedo arrancar en 1, este 1 no lo tomo en cuenta como posición, o sea, porque antes nosotros decíamos la posición 0, 1, 2, 3, 4. La 8 no la tomo en cuenta. La tomo en cuenta nada más que para poner el signo al final. ¿Cómo hacemos para pasar de complemento 2 a decimal? Bueno, tengo que escribir cuál es la manera. Si es positivo, perdón. Si es positivo, es exactamente igual. Ahora, cuando es negativo, lo que tengo que tener en cuenta es que el primero de los valores también lo tengo que tener en cuenta a la hora de la posición. Y escribirlo como menos 1 por 2 elevado a la posición. En positivo es exactamente igual que en signo de magnitud, obviamente, porque es la misma manera. En negativo, en complemento 2, lo que tengo que tener en cuenta es que el primero de los valores va a ser para mí un menos 1 multiplicado por 2 elevado a la posición en la que estemos. Esa es la única diferencia. Por lo tanto, el número me va a quedar en negativo y después yo al hacer la suma seguramente me quede en negativo también. Pero bueno, tengo que tener en claro lo mismo. Si arrancaba en 1, el resultado no podía ser positivo. ¿Se va entendiendo? ¿Alguna duda, pregunta? No me quedó muy en claro entonces la diferencia entre complemento 1 y complemento 2. ¿En qué se escriben distinto, digamos? ¿Quién lo puede explicar? A ver. Vamos, hay que separar siempre Porque positivo y se le negativo. suma 1 el complemento 2. No es el mismo número. ¿Siempre? O yo entendí mal. Bueno, correcto. Hay que Pero diferenciar solo en el negativo, no. solo en el negativo, ¿eh? Si es positivo, son todos iguales, no hay ninguna diferencia. Igual.
Si es negativo, en complemento 2, encontrás el complemento 1 y al complemento 1 le sumás 1, nada más. Ah, ok, ok. Gracias. Es un solo pasito, pero siempre acuérdense que cuando es negativo, ¿eh? Positivo, todo igual. ¿Dudas, preguntas, cuestiones existenciales? Bien. Disculpa, Anabela, que, que te dejé con la duda del ejercicio 19. Ahí lo estaba mirando. El ejercicio 19 se tiene que hacer con las fórmulas que no di, que están al finalizar la diapositiva. Ah, ok, porque me estaba rompiendo la cabeza No, viendo no, el es imposible. resultado. No, si lo querés hacer a mano no te va a salir, o sea, te sale después de muchos intentos, pero mirá las fórmulas que están al final de la diapositiva, donde dice máximos y mínimos, se aplican Sí, fórmulas, ahí es mucho más sencillo, buscarlo por ahí. Y si no me ok, preguntas de vuelta. Pero no, no sabía que era el ejercicio 19. dale, gracias.
Perdona, Eduardo, el C del 24, que hay que hacer la suma de menos 18 más 102. Sí. Yo ya la hice la suma, pero me da 9 bits. ¿Qué hago? ¿Lo paso a 16? ¿Te dice el ejercicio con cuánto hay que hacerlo? No, el ejercicio dice realizar la siguiente suma algebraica en base 10, en representación en complemento a 2. Si te pasás de bits, vas a tener que usar la siguiente, en potencia de 2. Estás haciéndolo O sea con que 8, lo tendrás que hacer con 9, si es. 2 ¿lo al- puedo hacer con 9 o de 8 me voy a 16? No, 2 a la 8 me refiero, son 64 bits. Si no, tenés que pasar a hacer con 2 a la 9. En cantidad de bits. Siempre lo tenés que multiplicar por 2 al último número. Cuando se hacen así sumas tan largas de tantos números, ¿hay alguna fórmula para aplicar para que no sea ¿Por qué decís sumas largas? con un número de tantos bits? Que tengo que sumar un número de tantos bits con otro número de tantos bits. No, fórmula no hay, lo que pasa es tener muchos ceros y muchas sumas que son prácticamente, o sea, prácticamente no, son nulas, que no te afectan tanto. No, fórmula no hay. Ok. Sí, está la. O sea, sea, no se hace una simplificación, no se hace absolutamente nada. No, o sea, no, se no, suma así olvídate. lo que da. No, sí. De hecho, todavía no vimos uno de los temas cuando veamos notación científica, vos tenés que poner 32, vos tenés que hacer más números con 32 bits. Así que. Qué lindo, a sacarse un papel afiche. Claro, sí, con 32 bits. Pero Ok. bueno, no hay muchos ejercicios de eso. Y de Nicolás, de complemento 2 a signo magnitud, primero yo pasaría de complemento 2, lo pasaría a decimal y después a signo magnitud. Igual depende, ¿no? Si es positivo el número, o sea, si arranca en 0, es igual. Y si arranca en 1, yo lo pasaría a decimal y después a signo magnitud.